Acompáñame entonces en el libro de Hechos, capítulo 8. Desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Hermano, ¿está entendiendo lo que lee usted? 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche de estudio bíblico. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a comprender esta lectura de esta noche, a poder, Señor mi Dios, atesorarla en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor mi Dios, para que nosotros seamos edificados y tengamos un fundamento en el conocimiento de tu palabra. Señor, te pedimos que me utilices a mí como instrumento tuyo, Señor mi Dios, en esta noche. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, habíamos hablado el miércoles anterior, ¿verdad?, sobre lo que aconteció en Samaria. Y era que Felipe había sido, ¿verdad?, él dispuesto a llevar el evangelio a estas personas ahí en Samaria. Y Samaria había recibido muy bien la palabra del Señor. Tanto así, ¿verdad?, que habían muchos convertidos y muchas personas estaban creyendo en la palabra del Señor. Había un gran gozo, había una gran alegría. Y el mensaje fue llevado a Jerusalén, ¿verdad?, a los apóstoles, donde ellos fueron en una comitiva a Samaria y llegaron, ¿verdad?, a confirmar esa conversión de estas personas. Le impusieron las manos, oraron por ellos, y el Espíritu Santo descendió sobre todos aquellos creyentes. ¿Están conmigo? ¿Recordamos eso? ¿Sí? Entonces había un auge del evangelio en ese lugar a través de Felipe, que es considerado, ¿verdad?, uno de los primeros grandes evangelistas, según lo narra la palabra del Señor. Conocemos de eso, ¿verdad? Y Felipe, hermano, estaba haciendo una gran labor ahí. Qué tremendo esto. Estaba haciendo una labor de evangelismo, estaba compartiendo la palabra. Usted sabe que Dios ha designado la predicación del evangelio como única manera para poder que el hombre alcance salvación y vida eterna. Solo a través del evangelio, no hay otra manera. No existe una peregrinación, no existe un aporte económico, no se puede comprar el reino de los cielos. No hay cómo el hombre pueda alcanzar, acercarse a Dios, solamente a través del evangelio de Jesucristo, su Hijo. Él hizo la obra en la cruz.
con ese propósito de poder acercar al hombre con Dios, a reconciliar al hombre con Dios, a quitar, ¿verdad?, todo aquello que estorbaba o que limitaba al hombre poder accesar al reino de los cielos. Ahora, a través de Cristo, que nos dice en su palabra que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, solamente a través de Él se puede llegar al Padre. Y eso es lo que Felipe anunciaba, el evangelio de Cristo. Hermanos, yo le voy a decir algo muy importante que usted puede verlo, ¿verdad?, en las redes sociales o lo puede poner en Google. Usted puede investigar lo que acontece a nivel mundial, lo que se refiere al evangelio. ¿Sabe que el evangelio, hermano, según las estadísticas, ahora en día hay muchos predicadores, muchos evangelistas y muchas personas que están muriendo por defender la fe? Están entregando su propia vida. Están yendo a evangelizar a lugares, a etnias peligrosas en el Amazonas, donde las personas los matan. A lugares o países que es prohibido la predicación del evangelio de Jesucristo, y ellos entonces no reciben con bien la palabra. ¿Y qué hacen? Los apedrean, los matan. Hermanos, la gente está arriesgando su vida. Y hay una estadística que dice que el 80% de las personas dentro de la iglesia nunca han compartido el evangelio. Imagínense qué tremendo. En esta iglesia no sucede eso, pero es una estadística, ¿verdad? El 15%, hermanos, de ese 100% de los congregantes dentro de las iglesias, ese 15% no va a evangelizar. ¿Saben por qué? Porque no conocen qué es el evangelio, porque no se les ha enseñado, porque no se les capacita. ¿Y cuál es la manera para que el hombre alcance la salvación de su alma? Predicando el evangelio de Jesucristo. Y el 5% restante dentro de las iglesias, ellos son los que van y predican el evangelio. Y gracias a ese 5% de personas valientes, de fe y obedientes al Señor, nosotros hemos alcanzado el evangelio de Cristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Él ha obrado para que usted y yo hoy podamos tener ese acceso a la vida eterna. Hermanos, hay algo que debemos de aprender hoy en día, lo que acabamos de leer de Felipe. ¿Sí? Felipe es una persona, ¿verdad?, de obediencia. ¿Qué es Felipe? Una persona de obediencia. Saben que cuando él fue elegido, ¿verdad?, como uno de los primeros servidores, él dice la Biblia, ¿verdad?, lo describe como un hombre lleno del evangelio, usado por Dios, haciendo grandes prodigios y grandes milagros. Y sobre todo, lo más importante, predicando el evangelio de Jesucristo. Porque él había creído en Jesús. ¿Están conmigo? Hermanos, pero miren, el Señor le tenía una misión preparada, otra misión más. Porque fíjense que cualquiera pudiera decir, ¿verdad?, wow, en Samaria ya había una gran congregación que necesitaba ser atendida, y probablemente él, que era el evangelista que estaba ahí, él podía ser el encargado que se quedase ahí en Samaria, ¿verdad?, discipulando, ayudando y predicando aún más la palabra. Pero no, Dios lo movió, lo que acabamos de leer. Dios le pidió que fuera hacia otro lugar, no lo dejó ahí. A veces las personas no nos movemos, ¿verdad?, por la comodidad, cuando vemos que todo va bien, que todo está creciendo, pero cuando nos mueven no nos gusta. Pero cuando hablamos del evangelio de Jesucristo, cuando hablamos cómo es la manera que Dios obra y opera en el mundo entero, Él lo hace a través de su propósito y su voluntad. Y lo hace de muchas maneras, a través de las personas. Y esto es lo que está pasando aquí. Había una transición, porque muchos habían creído. Y ya era en Samaria, un lugar que tenía una división con el pueblo judío, pero ahora eran uno en Cristo Jesús. ¿Qué eran ellos? Uno en Cristo Jesús. Ya Dios, ¿verdad?, había designado que ahí quedaran las personas a designación del Espíritu Santo, porque Él cuidaba de todos. El Espíritu Santo ya estaba ahí teniendo el control sobre todo aquello. Y Dios llama a Felipe en el versículo 26 y lo llama a través de un ángel. Mire qué tremendo. Ese ángel se parecía a mí, mire, así. Y este ángel del Señor le habla a Felipe anunciándole que él tenía que irse de ese lugar con una nueva misión, con una nueva directriz de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios, porque el objetivo era anunciar el evangelio de Cristo.
¿Y a quién se lo iba a anunciar? A una sola persona. Qué increíble eso, hermano. Había llegado a un lugar de Samaria donde multitudes habían creído, pero ahora había una persona importante que tenía que recibir el mensaje de Cristo. Y Dios designa a Felipe que deje a esas, como Jesús, ¿verdad?, que dejó a las 99 por ir a traer aquella perdida, aquella necesitada, aquella golpeada, aquella que necesitaba sanidad en su corazón, aquella que tenía que ser rescatada de ese lugar escabroso, ¿verdad? Ese lugar lleno de tinieblas, ese lugar que lo estaba oprimiendo y que estaba al borde de la muerte. A esa Él dejó las 99 y se fue solamente por una. Esas ovejas somos nosotros, hermano. Cristo así ha obrado en nuestra vida. Dios lo ha hecho, y lo ha hecho por puro amor, por pura misericordia en cada uno de nosotros. Por eso es que nuestro corazón debe estar lleno de gozo, lleno de paz, lleno de alegría y de rebosando, ¿verdad?, en agradecimiento a Dios por esa obra que hizo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Felipe obedece, hermano, y se va. Y mire a dónde lo mandó. Lea conmigo ahí el 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es... Ay, Señor Jesús, qué tremendo, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios, hermano, nosotros encontramos acá y habla o se refiere al desierto, es cuando Dios quiere tener un encuentro con una persona. En ese desierto es donde Dios prepara a sus escogidos. En ese lugar desierto, hermanos, donde no hay absolutamente nada, solo está Él y usted. Ahí es donde nosotros nos encontramos con Él, porque ahí en ese momento es donde Dios nos quiere hablar, ahí es donde Dios nos capacita, pero ahí es donde Dios sobre todo prueba nuestra fe. ¿Qué prueba el Señor? Entonces Él encuentra verdaderamente lo que hay en nuestros corazones. Así como lo hizo en el pueblo de Israel. Él lo anduvo durante todo el tiempo, ¿verdad?, que estuvo en el desierto de Israel. ¿Cuántos años fueron? 40 años. ¿Pero por qué lo estuvo ahí? Porque Él dice en su palabra que Él quería saber lo que había en su corazón. Así trata Dios con las personas. Cuando se refiere al desierto en la palabra, es que está hablando de una manera espiritual, cuando Dios quiere hablarle a su vida o a mi vida, hermano. Eso es lo que Dios hace. Y esto es lo que Felipe estaba viendo, que lo habían mandado a un lugar desértico, donde no había nada. ¿Qué había ahí? Y sobre todo, hermanos, miren, en ese lugar era un camino que dice ahí que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ese camino era un camino antiguo, un camino que era como un atajo que ya nadie ocupaba. Por eso era bien desértico ese lugar. No había nadie, no había absolutamente nada, ¿verdad? Y entonces, pero el eunuco por ahí se fue, por ese camino. Y era necesario, ¿verdad?, que Felipe fuera y anunciase el evangelio a esa persona en ese desierto. Cuando nosotros estamos pasando el desierto, ahí llega la palabra de Dios, hermano. Ahí llega el sustento verdadero que necesitamos. No necesitamos la ayuda económica que pedimos. No necesitamos la salud que necesitamos o pedimos. No, es la palabra de Dios que le llega a su vida. A veces la persona solo está como aquel que estaba en el templo, ¿verdad?, abriendo la mano y pidiendo. Y cuando Dios llega le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. El poder de Dios en la vida, porque teniendo a Dios lo tenemos todo, hermano. Es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos? A Cristo en nuestra vida. Entonces Felipe se fue al desierto a anunciar el evangelio. Este hombre, hermano, como Felipe, muestra un hombre de obediencia, un hombre con un corazón dispuesto. ¿Usted está dispuesto a llevar el mensaje de Dios? ¿Usted tiene un corazón dispuesto a compartir a otros el evangelio de Cristo, que trae salvación, que trae sanidad, que trae restauración, que levanta, que sustenta, que anima, que edifica a toda persona? Eso es lo que Dios vio en Felipe. Vio su corazón y un hombre obediente y dispuesto. Y sabe que la obediencia a la palabra lo traduce como bendición. Cuando somos obedientes hay bendición.
¿Sí? Cuando yo les hablo a mis hijos, ¿verdad? Aquel que es buzo, hermano, se pone las pilas, le hace caso al papá. Y ese recibe el premio. Pero aquel que es burro, mira, aquí me lo llevo, ¿ve? Para el cuarto. No sale. Apagado la play. Fuera teléfono. Fuera internet. Fuera todo. Ahí el llanto y crujir de dientes en el cuarto. Miren qué tremendo. No, porque la obediencia es la que trae bendición, pues. Porque cuando somos desobedientes, ahí vienen los palos, ¿verdad? Y hay un dicho que dice, ¿verdad? No se lo pueden. El tonto a palos. ¿Cómo es? El entendido a señas. ¿Sí? A nadie le gusta que le den palos, hermano. Usted sí. ¿Va? Entonces, pues, hay que obedecer, ¿verdad? Y este hombre, mire, cuando Felipe recibió este llamado, lo primero que le dice el Señor es que le dice, levántate, ¿verdad? A través del ángel y ve hacia el sur. Él se levantó, inmediatamente obedeció la palabra del Señor. Y el deseo de Felipe, hermanos, era hacer la voluntad de Dios. Así es como Dios obra cuando encuentra hombres dóciles del corazón para poder ser usados. Esa es la bendición. Cuando llega el evangelio, leamos el versículo 27 y 28, dice, entonces, mire, obediente, ¿verdad? Él se levantó y fue, el 27. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ahí encontramos al hombre por el cual tenía un propósito. Un etíope, un hombre, ¿verdad?, que al parecer no tenía nada que ver, pero Dios no hace excepción de personas, hermano. Es que así es Dios cuando muestra su amor. Él no hace excepción de personas. Él está ahí para cualquier tipo de persona y cualquier condición de persona. Él no abandona a nadie. Él va al auxilio, Él va al socorro, Él va y ayuda a aquel que muestra un corazón deseoso de su presencia. Y esa era la característica de este etíope, fíjese, ¿verdad? Etiopía, hermano, era una región de África, ¿verdad? Al sur de Egipto. En ese entonces en la Biblia habla que los etíopes, ¿verdad?, eran considerados descendientes del dios Sol. Por eso se quemaron un poquito, porque son los morenitos, ¿verdad? Entonces ellos eran religiosos. ¿Digo conmigo religiosos? Y ellos adoraban a una imagen ahí, no me recuerdo el dios, pero era el dios Sol. Tatmut creo que se llamaba. Y este dios de ellos, ¿verdad?, consideraban que cuando él estaba en su mejor esplendor, ahí hay una leyenda de ellos, ¿verdad?, que tanto fue la fuerza de su poder que los quemó un poquito, ¿verdad? O sea que este etíope era morenito, pues era del norte de África, allá por el sur de Egipto. Hermanos, estamos hablando que un eunuco, ¿saben qué es un eunuco? Es una persona, para los que no saben, ¿verdad?, que es castrada o le han cortado sus genitales completamente. Eso es un eunuco. Y los eunucos en la Biblia, en los tiempos bíblicos, ellos eran utilizados por los reyes, pero no era una práctica de Israel, eran de otros reyes, ¿verdad?, en el mundo conocido, como se le llamaba antes, que estos hombres o estos reyes lo ocupaban para poder cuidar el harén que ellos tenían. ¿Sí? O sea, solo así podían confiar. Un montón de hombres andan buscando eunucos que le cuidan la casa. Y estos también tenían una profesión, porque fíjense que estos hombres eran preparados en conocimiento de lenguas, ¿verdad? Tenían una preparación, hermanos, y llegaban a tener grandes cargos políticos, administrativos de un reinado, y los reyes confiaban en ellos. Por eso este etíope, ¿verdad?, está el perfil de él en el versículo 27, donde dice que era eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes. Esta era la madre reina, la reina madre, ¿verdad?, de Etiopía. Y Candace era un término o un título que se le daba a la reina madre, Candace,
No era que era la reina de Candace, sino era el título, como decir el César, ¿verdad? O como decir el emperador, o como decir el faraón. Entonces era Candace, reina de los etíopes, era la madre reina, y había depositado toda su administración, todos sus tesoros, todo su reinado económicamente sobre este eunuco que estamos viendo ahora aquí. ¿Cómo se llamaba? ¿Verdad que no dice la Biblia? Nadie sabe cómo se llamaba, solo Dios lo conocía. Dios lo conoce cada uno de nosotros por nuestro nombre, hermano, y así es como Él nos llama, por nuestro nombre. Él lo ha llamado a usted, Él lo ha traído a sus pies, Él lo trae, y dice que nos trae con cuerdas de amor. Mire, no es a palo, ¿verdad? Es con amor, hermano. Así este eunuco se presentaba, ¿verdad?, en esta oportunidad de la palabra, como un hombre que probablemente no tenía nada que ver con el reino de Dios, que estaba fuera, ¿verdad?, del linaje de los judíos. Y wow, Dios sorprendentemente a través del Espíritu Santo tenía un plan y un propósito en la vida de este hombre. A pesar de su condición, a pesar de su situación, a pesar de lo que él era, de su vida religiosa. Pero este hombre, hermanos, había escuchado, ¿verdad?, probablemente de un Dios verdadero, poderoso, soberano y único, el Dios de Israel. Y él fue a ese lugar. ¿Sabe que él viajó más de 300 millas, hermanos, para poder llegar ahí, a Jerusalén? Él no le importó. Y ese lugar desértico era un lugar donde el carruaje iba despacio, no iba rápido, porque no era la carretera usual para poder viajar rápidamente. Pero a él no le importó ese momento, porque él tenía la inquietud en su corazón. ¿Y quién había puesto esa inquietud? Es cuando Cristo está obrando y el Espíritu Santo en nosotros pone una inquietud en nuestro corazón. Depende de cada uno de nosotros, hermanos, cuando seamos obedientes a ese llamado. Usted tiene que tener esa atención, ese cuidado. Y dice la palabra que él iba y llegó a Jerusalén a adorar, ¿verdad? Y él, cuando llegó al templo, hermano, él no tenía permitido entrar al templo por su condición de eunuco, ¿verdad? Y en Deuteronomio dice que no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testículos o amputado su miembro viril. Él no podía participar de nada. Y entonces se acercó a ese lugar, probablemente. Estos son comentarios, ¿verdad?, de muchos teólogos, que se acercó probablemente a los sacerdotes del lugar para poder expresar su inquietud que él tenía en su corazón de por qué haber llegado ahí. ¿Se acuerdan de la reina de Saba cuando fue a visitar a Salomón? ¿Sí? Esa mujer también era cercana, ¿verdad?, a esos linderos de Etiopía, de Egipto y de esos lugares. Probablemente cuando la mujer, esa reina, llegó de regreso a su lugar de habitar, mencionó aquel gran Dios que tenía Salomón, lleno de sabiduría, de grandeza y de poder. Probablemente todos conocieron de ese Dios y escucharon de ese Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay un Dios verdadero? Sabemos que hay un Dios de poder, sabemos que hay un Dios soberano, grande y majestuoso, y no le obedecemos? Y este hombre, que no tenía nada que ver en el reino, que era una condición de eunuco, el Señor le inquietó su corazón. Y él fue a buscar de Dios. Quería conocerlo, pero no le era permitido. Diga conmigo, ¿no le era permitido? No le era permitido. Pero Dios mismo sí no hace excepción de personas. El hermano abre las puertas para todos. Él dice que llama y toca a la puerta. Y dice el Señor también mismo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo es la puerta para poder entrar al reino de los cielos. Hermanos, Él está ahí. Y este profeta, y este hombre eunuco, hermano, cuando quizás no se le permitía entrar, ¿verdad?, a ese lugar, y él expresó su condición de lo que él era, los sacerdotes, sabiendo y conociendo la Escritura, le mencionaron el libro de Isaías. Mira, ahí Isaías, el profeta, él habla de usted de los eunucos, ahí en el capítulo 56, ahí lo va a leer usted a su casa. Ahí está hablando, ¿verdad?, que hay una posibilidad para poder acercarse a Dios. Y entonces viene el eunuco. Esto se lo estoy contando como parafraseando un comentario que yo le obtuve de lectura de historia. Y entonces este hombre, ¿verdad?,
como él en su posición tenía dinero, hermano, ¿sí o no? Él tenía una condición muy buena económicamente y preparado en las lenguas. Probablemente él compró una edición del libro del profeta Isaías en griego, ¿verdad? O probablemente en hebreo, pero que él sabía y conocía, lo hacía, porque lo compró el libro. Y comprar el libro en ese momento, en ese tiempo, ¡wow! Era tremendo. ¿Saben que ahí en el Museo de Jerusalén, cuando vayamos, hermanos, vamos a ir en una excursión, miren, nos vamos a ir todos, ¿verdad? A Israel, vamos a ir a conocer y nos vamos a dar ese tour para ir conociendo toda la historia, ¿verdad?, del Señor en ese lugar. ¿Ustedes no creen que vamos a ir? Amén. Vamos a ir, hermanos, en el nombre de Jesús. Un día vamos a estar pisando esa tierra, ¿verdad?, donde el Señor nuestro estuvo. Primero Dios, si el Señor nos da vida y nos permite, ahí vamos a estar. Dicen que ahí está, ¿verdad?, en el Museo de Jerusalén hay una copia propia del libro de Isaías, ¿verdad? Es el único libro que está allí abierto. ¿Sabe que la Biblia, los libros antes de la Biblia no tenían versículos, no tenían la separación que hoy tenemos, ¿sí? Entonces, este eunuco, hermano, sabedor de todo esto, él compró el libro y no le importó, y tenía todas esas 300 millas que había atravesado para ir leyendo. Él tranquilo, démelo, dijo, yo quiero saber, yo quiero conocer, yo quiero aprender. Muchos tenemos la palabra de Dios en nuestras manos ahora, hermano, y no la leemos. Tenemos la presencia de Dios a través de la Escritura y lo que menos hacemos es abrir la Biblia. Mire qué tremendo. No se me queden así viendo. Miren, hermanos, este hombre se fue de regreso a su casa y dice que se subió a su carruaje y empezó a leer el libro de Isaías. Y empezó a leer. Él quería llegar hasta el capítulo 56 porque ahí es donde hablaban de los eunucos. Pero sabe que cuando llegó al capítulo 53 empezó su corazón a latir más rápido. Cuando llegó al capítulo 53 empezó el Señor a inquietarle en su corazón. Cuando llegó al capítulo 53 de Isaías había en su interior un fuego que lo consumía. Y él empezó a inquietarse y a preguntarse de quién está hablando el profeta. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando yo fui alcanzado por el Señor, cuando el Señor llegó a mi vida, hermano, yo tuve ese precioso momento de sentir eso en mi corazón, de sentir aquella necesidad de conocerle más, de aprender más de Él, de acercarme cada día más a Él, de poder sentir su presencia. ¿Cuántos sienten eso, hermano? Ese es un fuego que solo viene de parte del Espíritu Santo. Y eso es lo que estaba aconteciendo en ese momento. Miren lo que dice el versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, otra vez viene Felipe, ¿verdad? Y empieza la intervención del Señor y llega con el propósito que tenía que estar ahí en el desierto. Y le dice el Espíritu Santo, acércate y júntate a ese carro. Miren lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Acercarnos a las personas para poder llevar el mensaje, hermano. Es que algunos de nosotros pensamos, no, es que el encargado del evangelismo es el pastor, el que vaya y predique. No, todos aquí tenemos el deber y el mandato de nuestro Señor de ir y predicar, hermano, el evangelio. Dice, ¿verdad? Marcos 16, 15 y 16 dice, y Él les dijo, dice el Señor, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y el que no, ese será condenado. Miren lo que dice Mateo 28, 19. Por tanto, id. O sea, tenemos que ir, acercarnos a las personas. Y dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que el Señor quiere. Es la única manera de poder tratar con las personas, acercándonos a ellos. ¿Cuántos de nosotros en nuestro trabajo tenemos a un compañero de trabajo y lo tenemos cerca y no le compartimos la palabra de Dios? Tenemos un vecino enfrente a la par y no le compartimos la palabra del Señor. Tenemos a un familiar viviendo con nosotros y no le compartimos la palabra de Dios. Ese es nuestro deber. Esa es la obediencia que debemos demostrar a nuestro Señor. No solamente el pastor, es de todos el compromiso. Felipe había entendido esto. El Espíritu Santo lo estaba guiando y le dice, ahora es el momento. Ahora, acércate, porque ahí va
la persona que Dios había llamado, la persona que Dios había escogido, la persona que Dios ya había designado para que él perteneciera al reino de los cielos. Así como usted y yo estamos ahora acá, por la misericordia de Dios, por el amor que él mostró en nosotros y porque utilizó un día a una persona que se acercó a nosotros y nos compartió el evangelio de Jesucristo. Mire qué bendición es, hermano. Versículo 29, ¿verdad? Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Pobre Felipe, ¿verdad? Ya me imagino. Mire qué tremendo. El milagro de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo se llevó a Felipe al desierto. Y cuando llega al desierto, ve el carruaje del eunuco. Y el Espíritu Santo le dice: vaya, ahora acércate al carruaje. Y el carruaje, pues sí, iba a un ritmo de velocidad, ¿verdad? Ya me imagino yo a Felipe, ¿verdad? ¿Se lo imagina usted? Corriendo ahí a la par, ¿verdad? Pero él bien respetuoso, ¿verdad? Nunca le dijo nada. Y algo muy especial que muestra Felipe también. Un ángel de Dios se le había aparecido a Felipe, hermano. Él le había dicho y le había dado la orden de ir. Cualquiera de otras personas, ¿verdad? Un ser humano normal hubiera dicho: paren el carro, traigo mensaje de Dios, un ángel mismo me lo dio. Pero no fue así, fíjese. No fue así. Por eso es que nosotros tenemos que compartir el evangelio siempre de una manera bien sencilla. No es necesario de que usted diga que Dios me ha revelado, que Dios me lo ha dicho. No, hermanos, es un mensaje tan claro y sencillo que solo proviene del corazón de cada uno de nosotros. Porque así es como compartimos el evangelio. Y dice entonces que el Señor, ¿verdad?, le hizo que este hombre se acercase y se juntase al carro, y ahí iba, ¿verdad?, a la par. Y cuando él se acercó, dice, Felipe oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Pregúntale a su vecino: ¿entiende lo que lee? Ay, Dios. ¿Ah? Todos entendemos, hermano. Todos tenemos la sabiduría porque tenemos la mente de Cristo. Es el Espíritu Santo que nos habla, que nos revela, que nos guía y nos instruye la palabra. ¿Cómo que no vamos a entender el mensaje? Claro que lo entendemos. El detalle está que no lo obedecemos. Esa es la única diferencia. Amén. Entonces dijo, ¿verdad? El 31 le dijo el eunuco, mire lo que le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Se acuerdan lo que dice, verdad? En la carta a los Romanos. Que, ¿cómo leámoslo mejor, hermano? Romanos capítulo 15. Vayan conmigo ahí rapidito. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Alguien que me diga el tiempito, por favor, porque no lo tomé. Romanos capítulo 10, y la lectura que le vamos a dar es del 14 al 15. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Va, espérenme que no lo lea. Va, hoy sí. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber, miren, sin haber quien les predique? Hay una alabanza que dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿La han oído? Miren el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo al texto, hermano, del capítulo 8, versículos 29 y 31, ahí es donde se encuentra, ¿verdad?, Felipe atendiendo con diligencia para poder discipular a esta persona y enseñarle a través de las escrituras de quién estaba él leyendo, porque la inquietud lo tenía el etíope cuando dijo: ¿y cómo podré si no alguno me enseñare? Y miren lo que hizo, y rogó, dice, y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Ya Felipe pudo descansar un ratito. Iba corriendo ahí. ¿Ah?
¿Ya descansó? Espérenme, déjenme descansar a mí un poquito también. No se me quite este mal de garganta, mal de cola, ¿verdad? ¿Ah? Fuera en el nombre de Jesús. Hermanos, cuando Felipe está a la par de este hombre, cuando Felipe tiene el privilegio de poder instruirle en el mensaje de Dios a través de la Escritura, dice el versículo 32, ¿verdad? Que el pasaje que estaban leyendo era este: como oveja a la muerte fue llevado. Felipe sabía que era. ¿Quién era? Era Cristo, a quien él había visto, a quien él había visto resucitado, a quien él había visto ascender al cielo, a quien él había recibido, ¿verdad?, su precioso Espíritu Santo. Hermanos, ese es el que nosotros tenemos que compartir cuando tengamos la oportunidad, al Cristo que conocemos. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Isaías 53, 3, 7. Isaías 53. Vámonos al libro que estaba leyendo el eunuco. ¿Cuántos han leído el profeta Isaías, hermano? Todito. ¿Ah? ¿Lo han leído? Nadie me contesta, pues no lo han leído. Isaías 53. Y el versículo, vamos a leer el versículo del 3 al 7, dice el Señor así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren versículo 7 para terminar. Angustiado él y afligido, no abrió, miren, su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mire qué tremendo. Esto es lo que estaba el eunuco leyendo, y su corazón se estremeció, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo que le estaba hablando de Jesucristo. Y cuando él recibe la palabra, cuando él recibe el mensaje, cosas maravillosas suceden. Y dice el versículo 34. Le voy a leer rápido el 32, el 33. Dice: el pasaje de la Escritura que leía estamos regresando al capítulo 8, versículo 32. El pasaje de la Escritura que leía era lo leía el eunuco. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas a la generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. 34. Mira el 34 que dice: respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice este profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Mire el 35. Aquí viene la revelación de la palabra. Felipe, el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, ¿cuántos abrimos la boca para predicar la palabra de Dios? No la abra para otra cosa más que predicar la palabra de Dios, para hablar de las cosas del Señor, para hablar cosas de bendición, para poder compartir palabras verdaderas del Señor. No abra la boca para otra cosa, hermano. No, solo para comer. ¿Sí? Pero miren, dice ahí: y comenzando desde esta escritura,
desde a esa escritura le anunció el evangelio de Jesús. Cuando el Señor se les apareció, ¿verdad? Cuando Él había resucitado a los que iban caminando hacia Emaús, les dijo, ¿verdad?, que escudriñaran la escritura, que ahí estaba Él en la escritura desde el principio hasta el final. De Él hablan las escrituras. Escudriñan la escritura, porque ahí ciertamente habla de mí. Hermanos, es a través de la escritura que vamos a compartir la palabra del Señor. Por eso es importante aprender, por eso es importante tener el conocimiento, el fundamento de las escrituras, porque entonces nosotros vamos a poder abrir nuestra boca y bendecir a otras personas con ese conocimiento para que los otros alcancen el propósito de Dios en sus almas. Dice el versículo 30 y 100. Entonces, cuando Él le da el mensaje de la salvación, dice que yendo por el camino, ya en el 36, mire, Dios prepara todo. Diga conmigo, Dios prepara todo. Mire, este hombre andaba en el desierto, hermano. Y en el desierto no hay nada. ¿Y qué es lo que más da en el desierto? ¿Verdad que cuando hablamos del desierto da sed, ¿verdad? Y más desierto, y cuando le digo más desierto, ya todos estamos ahí, que queremos agüita, ¿verdad? Y mire lo que Dios había preparado. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Ya tenía todo el Señor listo. Así tiene todo listo para nosotros el Señor, hermano. Todo lo tiene preparado. Es que Él tiene todo bajo control. Por eso es un Dios soberano. Porque Él controla todo. Controla su vida, controla su mente, controla su corazón, controla todo lo que Él quiere, porque Él tiene cosas maravillosas que quiere mostrarle, como dice su palabra, cosas ocultas que nosotros no conocemos, pero Él sí lo sabe. Y Él lo prepara todo. Y mire, tenía preparado un lugar donde este eunuco iba a ser bautizado. Y no era poquita agua, porque él tenía que sumergirse. Él tenía que cumplir la ordenanza del Señor. Él tenía que entrar en esa agua. Y dice el versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. Mirá, Felipe, sorprendete conmigo. ¡Wow! ¿Y quién representa el agua de vida, hermano? Ahí estaba el Señor, ¿verdad? Manifestado a través de esa agua en su presencia y controlando la vida de cada uno de nosotros según su propósito. Y dice, y mandó a parar. Entonces dice Felipe, ¿verdad? Yendo por el camino llegaron a cierta agua, en el 36, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mira, él ya quería cumplir. Él ya tenía una condición diferente en su vida. Él ya quería cumplir la ordenanza del Señor. Él ya había recibido el mensaje. Él había recibido el evangelio. Él había creído en Jesucristo. Él sabía que la Escritura hablaba acerca de Él, así como todos nosotros. ¿Y qué espera para bautizarse? Dice ahí, ¿verdad? El 36. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le impide a usted, hermano? Si usted no se ha bautizado, ¿qué le impide? Nada, ¿verdad? Versículo 37, Felipe le dijo: mire lo que impide, que usted no crea. Eso es lo que impide. Eso es lo que impide, que usted no crea. Pero si usted cree, usted va a cumplir la ordenanza del Señor. Mire lo que dice. Le dijo en el 37 Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Mire la respuesta maravillosa de un hombre convertido, hermano, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fuerte el aplauso al Señor si es para Él. Aquí está la confesión de un hombre arrepentido, un hombre que conoce de Dios, un hombre en verdad que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, cuando cree verdaderamente. ¿Se acuerdan del mago que habíamos visto en Samaria? Que a Felipe se acordó, ¿verdad? Y dijo: este eunuco sí es verdaderamente convertido. Este eunuco sí verdaderamente cree en el Señor Jesucristo. Porque si crees, puedes. Y eso es lo que le impide a muchos dar pasos de fe, porque no creen, hermano. Y toda la vida del cristiano, o de la vida de un creyente, es de fe. Nosotros ya no vivimos por vista, hermano. Vivimos por fe. Esa fe que vamos a ver a Dios haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Y miren el 38.
Este hombre fue bautizado, dice, y mandó parar el carro. Paren el carro, ¿verdad? Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo Felipe? Lo bautizó. Ahí cumplió él todo lo que Dios le había mandado. Le compartió el evangelio, le compartió la palabra de Dios a través de la escritura. Ese hombre creyó en su corazón y Felipe, ¿verdad? Como todo buen discípulo, le enseñó las ordenanzas de nuestro Señor y lo bautizó. Cumplió el ministerio en él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Discipular a las personas, enseñarles a las personas, todos aquellos que aún están con la inquietud de conocer la palabra de Dios, de aprender más del Señor. Nosotros tenemos que discipularlos, hermanos. Es lo que el Señor nos ha mandado, ir y hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos tiene usted? Amén. Mire el 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Mire el segundo milagro del Señor aquí en esta oportunidad. Primero, agua en el desierto. Segundo, el Espíritu Santo vuelve a arrebatar a Felipe. En presencia del eunuco, se lo llevó arrebatado. Tremendo, ¿verdad? El Señor como muestra su poder. Así hacen cosas que nosotros no nos damos cuenta a nuestro alrededor, hermanos. Dios obra, Dios está obrando, Dios está ahí. Lo que pasa es que nosotros estamos con aquella ansiedad que queremos ver, ¿verdad? Tenga fe, confíe en el Señor, Él va a obrar. Aunque estemos en el desierto, Él va a poner el poquito de agua que necesitamos. Amén. Dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí hace lo que el Señor hace en todas las personas, pone un gozo en cada uno de los corazones cuando Cristo vive en ellos. Cuando Cristo está acá, hay un gozo que el mundo no puede entender, porque ese gozo no me lo dio el mundo, me lo dio el Señor. Y como no me lo dio el mundo, nadie me lo puede quitar, ¿verdad? Dice la alabanza, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, pero como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Cuántos tienen gozo del Señor en esta noche? Amén, gloria al Señor. Vamos a ir terminando entonces, dice el 40, pero Felipe se encontró en Azoto. Chica, mira el Señor cómo está trabajando, ¿verdad? Está obrando en Villébano, está obrando allá en Milán, está obrando en todo Mortara, está obrando por donde nosotros vayamos. Así obra el Señor, donde usted esté, donde usted vaya. Usted es portador de la palabra de Dios, del evangelio de Cristo. Eso es lo que hace el Señor. Y mire, se encontró en Azoto, dice... Y pasando, ¿qué hacía Felipe? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Siempre Dios va a cumplir su propósito y nadie lo va a detener, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar.